Y pues en este momento yo lo que quiero hacer entonces es hablarles de un proyectico, bueno, un proyecto que ha sido como nuestro bebé desde que iniciamos IGEN, junto con la doctora Andrea López y con el doctor Roberto Chasquel. Entonces, pues quisiera contarles acerca de los avances de este proyecto, lo que hemos hecho para pues lograr una gran cantidad de información y pues de todas maneras yo creo que lo más importante es mostrarles todas las preguntas que quedan aquí pendientes y pues la continuación de este trabajo tan importante. Entonces, pues en principio el trastorno generalizado del desarrollo hace parte pues de los desórdenes de desarrollo donde tenemos una gran cantidad de enfermedades asociadas, pero si nos fijamos entonces ya en puntualmente, podemos mirar la última versión del DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde lo que hizo fue unir autismo, Asperger, trastorno desintegrador de la infancia y trastorno generalizado del desarrollo no especificado dentro de este gran trastorno generalizado del desarrollo. Si vamos entonces a definir autismo, lo primero que tenemos que pensar es que es un desorden muy heterogéneo, y ahorita más adelante pues vamos a hablar un poco más acerca de esa heterogeneidad tanto clínica como genética que se observa en el autismo, pero lo podemos definir por ahora con, básicamente debe cumplir estos dos criterios: déficit persistentes en comunicación e interacción social y comportamientos e intereses restringidos y o repetitivos. Importante también cuando hablamos del autismo, entonces es hablar de la prevalencia. El CDC en Estados Unidos se estimó que para, pues, en el 2020, que uno en 54 niños podía llegar a tener autismo. Esto pues basado en un estudio que hizo y que publicó en el 2016 y que continuamente pues lo viene actualizando. Importante también de autismo es entender que se presenta en todos los grupos raciales, todos los grupos étnicos y socioeconómicos. Adicionalmente, se ve que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, donde vemos una relación usual de 1 a 4, aunque pues hasta se ha sido reportada una relación de hasta 1 a 6 en algunos casos. En Colombia, esta prevalencia pues todavía no está determinada completamente, sin embargo, pues es importantísimo mencionar la participación de la Liga Colombiana de Autismo, donde ha sido uno de los principales actores involucrados en visualizar y entender el autismo. Entonces, es así como pues, la Liga Colombiana de Autismo ha participado en la construcción de políticas públicas para personas con discapacidad, ha también estado presente en la mesa de autismo del Ministerio de Salud y la Protección Social. Son miembros de la Coalición Colombiana por la Implementación de Coalición sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, miembros de la Alianza por la Capacidad Jurídica y pues otra gran cantidad de labores que pues le han llevado a merecer este premio en el 2019. Y pues afortunadamente para este proyecto contamos con el apoyo de la Liga Colombiana de Autismo, que ha sido pues importantísimo para poder trabajar en esta área. Entonces, pues digamos con esa pequeña introducción, ahora sí quiero que comencemos a mirar qué es el autismo. Y para ver el autismo, pues tenemos que tratar de ver cuáles son, o digamos que uno de los puntos más importantes es entender cuáles son las causas del autismo. Y lo que quiero que ustedes comiencen a ver, o que se lleven después de esta charla, es que el autismo, básicamente no hay evidencia de un componente ambiental, y ahorita les voy a mostrar por qué es que no hay evidencia. Simplemente parece ser que no tiene componente ambiental, sino que en gran mayoría su componente es genético.
Sobre todo últimamente pues han comenzado a salir varios estudios que están mirando tanto la dieta y la microbiota relacionada o que se encuentran en estos niños con autismo, pero es importante tener presente que estos estudios de microbiota generalmente no generan causalidad, sino parece ser, pues, o sea, digamos que la evidencia muestra que estos estudios de microbiota, pues todavía no se puede decir si es causal o simplemente es un componente basado en la dieta de estos niños. Entonces, todos estos estudios ambientales hay que mirarlos con muchísimo cuidado. Importante, entonces, mirar las causas genéticas que pueden estar involucradas en el autismo. Y para esto, pues empezamos mirando la heredabilidad. Estos estudios de heredabilidad se hacen mirando la concordancia entre gemelos monocigóticos y gemelos disigóticos. Entonces, si vemos aquí, presento dos de los grandes análisis que se han hecho en el 2016, un gran metaanálisis que demostró una concordancia en gemelos monocigóticos entre 64 y 91%. Otro estudio en el 2019, basado en esas 5 países, mostró también una concordancia del 80.8%. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, si miramos, esto es una heredabilidad inmensa. Es una de las pocas enfermedades complejas que tiene una heredabilidad tan alta. Esto, ¿cómo lo podemos traducir también? El componente ambiental involucrado o relacionado con el autismo es muy bajito. Y por eso también es que no hemos encontrado pues, factores ambientales causales que podamos asociar directamente con la enfermedad. Por otro lado, también hay estudios familiares que muestran cómo parientes en primer grado de niños o individuos que tienen autismo tienen un riesgo un poquito mayor de poder llegar a desarrollar autismo comparado con el riesgo relativo de la población normal. Y otro estudio, y pues digamos que a raíz de este estudio han salido muchos más, se observa que hay en familias que tienen un niño o un individuo con autismo, los padres o familiares cercanos pueden llegar a tener con mayor frecuencia que se ve en la población normal, dificultades en el lenguaje y rasgos en la personalidad. Esto, pues, digamos, no se refiere uno a que no es que el papá es pues demasiado tímido, es como extraño que sea demasiado tímido, ¿no es cierto? Entonces comienzan a observarse este tipo de situaciones que pues hacen pensar también en un componente genético relacionado con autismo. Otro punto importante, la comorbilidad con otros síndromes y los trastornos. En este sentido, el síndrome que más se ve asociado con autismo es el síndrome de X frágil, pero quiero que miremos aquí esto. ¿Cuántos individuos con X frágil tienen autismo? Más o menos un 25%. Pero si lo miramos al revés, ¿cuántos individuos con autismo tienen X frágil? Vemos que solamente son entre el 1 y el 2%, y este es como el síndrome con el que se observa autismo con más frecuencia. El segundo es esclerosis tuberosa, donde vemos que aproximadamente el 30% de los individuos con esclerosis tuberosa pueden desarrollar autismo o tienen autismo, pero menos del 1% de los individuos con autismo tienen esclerosis tuberosa. Y así pues esta lista puede seguir larguísima. Hay muchísimos síndromes donde se han encontrado también individuos con autismo, pero menos del 0.5% de los individuos con autismo va a presentar cualquiera de estos síndromes. Esto, pues entonces nos lleva a el problema grandísimo que tenemos relacionado con la heterogeneidad, tanto clínica y genética, que vemos en autismo. Entonces, comencemos con la heterogeneidad clínica. Imaginémonos que tenemos una población de individuos con autismo, pero esa población la podemos dividir en diferentes subtipos. Podemos ver individuos de alto funcionamiento, individuos con autismo típico,
individuos que presentan o manifiestan una regresión, es decir, que empiezan su desarrollo normal, pero a los 2 años básicamente generan un retroceso en su proceso. Podemos ver individuos que tienen buena fluidez verbal, otros individuos que básicamente no presentan fluidez verbal o no presentan, digamos, un comportamiento verbal. Dijimos que la relación entre hombres y mujeres es más o menos en el 4:1. Adicionalmente, podemos encontrar diferentes comorbilidades asociadas también con el autismo, la epilepsia, discapacidad intelectual y déficit de atención e hiperactividad son los que observamos con más frecuencia y digamos es un poco lo que les voy a estar contando en el resto de la charla. Todo esto es lo que nosotros denominamos el autismo idiopático y afuera está el autismo sindrómico, que era el que les estaba contando en la diapositiva pasada. Bien, entonces, con todo esto en mente, entendiendo todo esto, comenzamos a trabajar. Aquí estoy poniendo varios de los actores, yo sé que con toda seguridad me va a faltar gente por agradecer, porque pues aquí han participado muchísimos estudiantes, pero en principio, pues definitivamente hay que agradecer a Colciencias, quien pues nos otorgó financiación para poder iniciar este proyecto, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes, que pues también contribuyó y apoyó fuertemente este proyecto, y el Consorcio Internacional de Autismo, con el que hemos venido trabajando también fuertemente. Entonces, aquí, más o menos desde junio del 2017 hasta agosto del 2019, iniciamos con invitaciones a diferentes centros de atención en Bogotá, sobre todo que trabajan con pacientes en condición de discapacidad. Entonces se hacían llamadas, se hacían invitaciones a todos estos centros para que los individuos, las familias, asistieran a las consultas que se organizaron en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Importante aquí mencionar que el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso básicamente adecuó toda una serie de instalaciones especiales para nosotros poder hacer esas consultas con estos niños y sus familias. Entonces, más o menos se citaron unas 270 familias, de las cuales asistieron 235 familias. Inicialmente ellos entraban a una consulta con el doctor Chaskel, quien basado en los criterios, sobre todo el DSM-5 y las recomendaciones del Ministerio de Protección Social, confirmaba el diagnóstico previo que debía traer este niño de autismo. Entonces, basado en esa primera consulta, 206 familias siguieron en el estudio, seguían después entonces, o pasaban ese mismo día a una consulta de genética para pues, mirar, confirmar que fuera un autismo idiopático y no un autismo sindrómico. Entonces, finalmente terminamos con 205 familias que cumplían estos criterios. Después, en una cita adicional, todas estas familias pasaban por la Liga Colombiana de Autismo, donde se les hacía una evaluación por psicología, donde completaban los cuestionarios ADIR, R y AROS. Desafortunadamente, pues no todas las familias completaron estos cuestionarios, pero pues seguimos intentando y ojalá pues la mayoría puedan terminar este proceso. Ok, entonces, con esto en mente y recordando que tenemos 205 individuos que completaron por lo menos esta primera parte del estudio, podemos ver que la mayoría de ellos están entre las edades de 6 a 18 años, unos pocos menores de 6 años, pero mayores a 3 años, importantísimo, y otros pocos mayores a 18 años. La relación entre hombres y mujeres está más o menos en 1 a 6, como ha sido reportado también con anterioridad. Ahora, respecto a los subtipos que
que les hablaba anteriormente. Entonces vemos que el 68% de los pacientes que asistieron a la consulta presentan o están dentro del grupo de autismo típico. Aquí tenemos 68% autismo típico, un 17% presentó habilidades cognitivas altas y fueron clasificados con autismo de alto funcionamiento. Pero aquí, digamos que nos surgió una inquietud porque estudios relacionados con digamos, estudios parecidos han mostrado que esta frecuencia pues, es muchísimo más alta. Hablan de aproximadamente el 46%. Entonces, pues una de las preguntas que nos hacemos nosotros es ¿qué pasó aquí? Porque tenemos una menor proporción de individuos con alto funcionamiento y pues una de las razones que creemos que pudo haber sucedido aquí es que recuerden que la invitación la hicimos principalmente a través de centros que atienden a pacientes en condición de discapacidad. Entonces estábamos pues enfocados en un grupo particular. Eso es algo que toca tener en cuenta si queremos continuar entonces el estudio. Ahora, por otro lado, encontramos que un 15% de los pacientes está en el grupo de autismo con regresión. Aquí también estamos un poquito más bajos. Otros estudios hablan de aproximadamente un 30% de individuos con regresión. Aquí, de todas maneras, que siempre se habla del cuidado que toca tener aquí, porque muchas veces este subtipo pues depende de la narración retrospectiva de los padres, que pues siempre va a estar basada y sujeta a recuerdos. Entonces, pues es complejo, de todas maneras, definir 100% de este grupo. Por otro lado, miramos la comorbilidad, vemos que aproximadamente el 27% de los pacientes que estaban en el estudio presentaban discapacidad intelectual, vemos que estamos pues dentro de los rangos, y epilepsia un 6%, donde vemos también que estamos pues en la parte baja del rango, pero estamos dentro de los rangos reportados. Ok, ahora hablemos un poco del componente genético y qué se sabe de la parte genética. Para esto, voy a enfocarme y voy a hablar bastante y voy a mostrarles varias veces esta figura que me parece súper importante que la tengan presente. Ahora, aquí ¿qué tenemos? Las frecuencias alélicas. Cada una de las variantes que nosotros tenemos podemos decir que son o frecuentes en la población, que son las que vemos aquí en azul, o que son raras. Entonces, para entender el autismo, una de las maneras, digamos, que se ha utilizado y en la que nos vamos a enfocar nosotros también, es mirar estas variantes raras, todas estas que se encuentran acá. ¿Qué tienen de especial esas variantes raras? Que tienen una alta penetrancia, es decir, que tienen un efecto más fuerte en el fenotipo que estamos estudiando. Mientras que las variantes comunes tienen una penetrancia mucho más baja, es decir, un efecto mucho más leve en lo que es el autismo, como factor de riesgo para desarrollar el autismo. Entonces, miremos aquí, tenemos variantes raras, variantes comunes, aquí tenemos todas nuestras set de variantes raras y vemos aquí algunos de estos términos. Esto significa secuenciación de exoma completo y esto significa estudios de variantes estructurales como pueden ser las deleciones y las duplicaciones. Entonces, para esto, la doctora recién graduada terminó su doctorado, sustentó el año pasado y acaba de pasar por la ceremonia de graduación, Diana Núñez. Ella precisamente estuvo gran parte de su tesis enfocada en mirar, identificar estas variantes raras relacionadas con autismo. Es un poco lo que les voy a contar, sin antes mencionar un estudio que realizó también Diana relacionado con variantes comunes. El estudio de las variantes comunes en autismo es muchísimo más complejo y yo creo que a medida que vayamos hablando les voy haciendo
noción a por qué es tan difícil. Pero digamos que ella en un momento dado le interesó muchísimo el transportador de la serotonina y los alelos short y long que tiene. Entonces, estos alelos se ve que tienen frecuencias alélicas diferentes en las diferentes poblaciones. Por ejemplo, de población caucásica, las frecuencias alélicas del short son más elevadas que en población africana. Entonces, pues ella quiso hacer un estudio relacionado con estas variantes short y long en población latinoamericana con enfermedades psiquiátricas, tratando de entender a ver si este alelo short podría estar relacionado, asociado con estas enfermedades. Y pues básicamente esto es el reporte del metaanálisis y lo que encontró fue que la frecuencia de estos alelos short y long son similares a las reportadas en población caucásica, es decir, en población latinoamericana no hay diferencias con la población caucásica, pero sí son diferentes a los reportados en la población asiática y en la población africana. Adicionalmente, pues no se encontró que este polimorfismo tenía alguna asociación con riesgo, con herencia preferencial o con severidad de los síntomas. Entonces, pues es una primera aproximación que hizo Diana como parte de su tesis doctoral a entender estas variantes comunes. Ahora, si nos enfocamos entonces en estas variantes raras, una de las formas más fáciles, pongámoslo así, de estudiar o de encontrar estas variantes raras es buscando variantes de novo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros teníamos material genético tanto de los padres como del niño con autismo. Y lo que estábamos buscando entonces era aquellas variantes que fueran raras en la población, pero que fueran además de novo, es decir, que fueran únicas en el niño, que no estuvieran presentes en ninguno de los dos padres. Y ese fue entonces el enfoque principal. Entonces, dentro de estas variantes raras, hicimos dos tipos de análisis. Uno, mirando lo que denominamos las variantes estructurales, que son las de lesiones o duplicaciones. Estas de lesiones pueden involucrar un exón dentro de un gen o puede involucrar 2, 3, 4, 5, muchísimos genes. Entonces, hay diferentes tamaños relacionados con estas variantes estructurales y pues afortunadamente las técnicas de nueva generación en este momento nos permiten identificar también variantes pequeñas que antes no habían sido posibles. Entonces, pues nos enfocamos mucho en esas variantes pequeñas. Adicionalmente, mediante la secuenciación de exomas, podíamos identificar cambios de un solo nucleótido que estuvieran dentro de un exón, dentro de una proteína, y que pudieran tener un efecto a nivel ya de la proteína como tal. Entonces, si vemos aquí, tenemos variantes de novo, variantes que son raras, porque podemos tener variantes de novo, pero la mayoría de las variantes de novo son raras, que son únicas o acaban de suceder, ¿no es cierto? Pero teníamos que comenzar a hacer filtros adicionales, variantes que tuvieran expresión en el cerebro, o mejor dicho, variantes en genes que fueran expresados en el cerebro y además que fueran haploinsuficientes. Es decir, que el daño en uno de los alelos ya fuera suficiente para generar el haplotipo. Una vez entonces hacíamos esta primera selección, pasábamos a hacer una revisión en la literatura y además mirar a ver si estas variantes entraban dentro de la categoría patogénica o de nuestra famosa significancia incierta. Bien, estos son los resultados que encontramos nosotros relacionados con, en este caso estamos viendo secuencias o los resultados basados en secuenciación de exomas de 149 trigos. Entonces, si ustedes ven de 149 trigos, después de hacer todos los filtros que les dijimos, encontramos estas proteínas. Aquí ustedes ven estos diferentes cuadros donde están hablando de la función que pueden tener estas proteínas
Y en rojo, en este caso, les estoy mostrando aquellas variantes de tipo cambio en el marco de lectura, es decir, muy probablemente son patogénicas. Entonces tenemos esta en el gen CHD8, tenemos esta otra en el CUX2 y aquí abajo otra frameshift en el gen NEURL4. Ahora, otro punto importante que quiero que ustedes miren aquí. Tenemos desórdenes relacionados con mutaciones en este gen. Entonces, para CDH8 se han encontrado otros individuos con autismo que tienen mutaciones en este gen. Entonces uno dice, muy bien, esta mutación es tipo cambio en el marco de lectura, muy probablemente patogénica. Esta es la mutación o la variante responsable del autismo en este niño. Este es uno de los genes CHD8 más estudiados y más identificados en autismo. Aquí abajo tenemos otro, el SINGAP1, que es otro de esos genes que también ha sido encontrado con mayor frecuencia. Pero comenzamos a ver otros genes que, digamos, miremos el CUX2, este gen ha sido encontrado en individuos con autismo, pero también encontrado en individuos con discapacidad intelectual. Lo mismo que el SINGAP1, ha sido encontrado en individuos con autismo, pero también en individuos con discapacidad intelectual. Es decir, individuos que no tienen autismo, pero que sí tienen discapacidad intelectual. Aquí vemos abajo otro ejemplo de este gen, GPC4, que se encontró en este caso en un niño con autismo, pero que ha sido reportado también en individuos que tienen discapacidad intelectual. Ahora bajamos aquí, vemos el otro, GENAL. Según la literatura, ha sido encontrado en individuos con autismo, en individuos con discapacidad intelectual y en individuos con esquizofrenia. Y así podemos ver, pues, que diferentes genes encontrados también han sido encontrados en otras enfermedades. Ahora, aquí vemos otros donde no tenemos mayor información en la literatura y pues pueden ser unos genes candidatos interesantes para seguir estudiando. Esto con respecto a las mutaciones de tipo frameshift. Ahora, si vemos las otras mutaciones, que son las mutaciones de tipo missense, son más difíciles de entender aún, porque una mutación de tipo missense puede ser patogénica, puede no ser patogénica o puede ser de significancia incierta. Es decir, todavía no podemos definir si es o no es la responsable del autismo en el niño. Entonces tenemos aquí estas dos que están en rojo, que son aquellas que, de acuerdo a programas bioinformáticos, pues nos indican que son patogénicas. Si miramos esta, MAP1B, vemos que mutaciones en ese gen han sido asociados con autismo y también con discapacidad intelectual. Pero mutaciones en este CAHD1 no tenemos ningún reporte en la literatura. Entonces es muy difícil, digamos, entender qué es lo que está pasando con esta mutación y pues en este momento seguimos buscando información para poder después transmitir esta información a los padres. Aquí lo que quiero decir es que la consejería genética es muy compleja, asociada con estos, digamos, con resultados así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Muchos de estos genes que no han sido reportados son los que nosotros ahorita pues, vamos a comenzar a hacer estudios más funcionales para entender mejor qué es lo que está pasando. Pero entonces, si ustedes ven aquí, aquí sale, bueno, antes de esto, miremos las frecuencias que encontramos nosotros o los porcentajes que encontramos nosotros de mutaciones que explican el autismo probablemente en estos niños, en esta cohorte. Entonces nosotros tenemos que encontramos mutaciones en 16 casos de los 149 tríos que estudiamos, eso es un 10.7%. Estudios, sobre todo este que es uno de los más grandes que se ha hecho, en 2.270 tríos, reportó un 13.8%. Entonces, el porcentaje es muy bajito, pero estamos dentro del
de lo que ha sido reportado en la literatura de todas maneras. Ahora, con todo esto que les estoy mostrando aquí, yo creo que pues uno termina diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Esto, pues, la verdad es mucho más complicado de lo que quisiéramos y es así. Y eso es lo que les quiero mostrar. Este estudio, pues, este tipo de estudios y este tipo de tratar de dar un diagnóstico certero genético para autismo es muy complicado. Pero digamos que afortunadamente aquí pues podemos darle, así sea muy pocas familias, un diagnóstico concreto. El resto pues entra o hace parte de todos los datos de investigación que salen de nuestra cohorte y de todas las cohortes a nivel internacional para seguirlas analizando y seguirlas estudiando. Entonces, pues aquí vemos un término que si alguno de ustedes ha tomado la clase de genética conmigo, saben que le hago bastante énfasis, donde vemos que un solo gen puede ser el responsable de diferentes efectos fenotípicos. Entonces, eso es exactamente uno de los puntos importantes que vemos en autismo. Y aquí les quiero también hacer énfasis, esto es un estudio que salió el año pasado, es una cohorte gigante, si no estoy mal era como 33,000 individuos, y aquí lo que están haciendo es buscando esos genes donde por lo menos 10 o más individuos tienen mutación en alguno de esos genes. Entonces, estos son los genes que ellos encontraron donde por lo menos más de 10 individuos tenían alguna mutación en ese gen. ¿Y qué vemos? Muchos de ellos pueden tener únicamente discapacidad intelectual. Si ustedes ven, muchos de estos genes están sobre todo asociados con discapacidad intelectual. Otros únicamente con autismo, que son los azules que vemos. Y aquí vemos nuestro CHD8, que les comenté y que les mostré en la tabla anterior. Es uno de esos que ha sido más asociado con autismo. Y otros que entonces encontramos aquí, que se encuentran tanto en individuos con autismo como con discapacidad intelectual. Entonces, pues la verdad es un reto bastante grande poder entender la genética del autismo. Ahí vamos, es un paso a paso, pero pues digamos que por eso les quería mostrar esta serie de resultados, para que entendieran de verdad por qué es tan complejo estudiar el autismo. Por otro lado, también les dije que estábamos pues buscando de lesiones o duplicaciones, que nosotros llamamos copy number variants, y para esto encontramos cuatro de lesiones o duplicaciones importantes. Una de ellas únicamente es de novo. Otra vez, estos genes involucrados en esta lesión han sido encontrados en individuos con discapacidad intelectual y con autismo. Pero importante también, tenemos algunas de estas variantes que tienen herencia, en este caso materna. Es decir, la mamá también presenta esta lesión o esta duplicación, pero la mamá no presenta autismo. Les voy a mostrar entonces, aquí es el caso de la lesión de novo, es decir, el niño es el único que tiene esta lesión, y aquí lo que les estoy mostrando es, aquí en rojo, está el individuo que tiene la lesión, involucra esos dos genes que le dije, que les mencionaba, el FNB2 y el ARGLU1, y aquí, pues digamos, en este caso particular, pues vemos que es una lesión mucho más pequeña comparada con la que ha sido reportada en otros casos que tienen bien sea autismo, discapacidad intelectual o desorden generalizado del desarrollo. Vemos que son pocos los casos reportados y nosotros aquí, pues digamos, este es un estudio que tenemos que continuar porque estamos acortando un poco la región. Es decir, todos estos otros individuos involucran muchísimos otros genes y nosotros aquí solamente estamos hablando de dos posibles genes. Entonces, pues esto es un estudio que tenemos que continuar y seguir para entender mejor lo que está sucediendo. Los otros casos, entonces les dije que eran heredados. Entonces vemos en este caso, la mamá tiene esta lesión, el niño tiene la lesión. En este otro caso, el padre
tiene la duplicación, y en este caso la madre tiene la duplicación y es pasada al niño con autismo. Entonces, en este primer caso, el gen involucrado es DOC4. DOC4 no se ha hablado mucho de DOC4 en autismo. Hay otro DOC que es el DOC8, que digamos que ha sido más asociado con autismo. Entonces también es supremamente interesante poder seguir estudiando esto. Y para las otras dos familias con estas variantes heredadas, pues vemos que sobre todo en este último caso está este gen, WAGE, es uno de esos, ha sido uno de los genes favoritos de Diana, de Diana Núñez, la estudiante doctoral, y pues curiosamente colaborando con un grupo en Brasil, pues hemos encontrado que ellos también encontraron otro individuo con esta misma duplicación. Entonces estamos iniciando colaboraciones con ellos para pues entender mejor qué está sucediendo con este gen particular. Aquí tenemos el DOC4. Esta es nuestra lesión, entonces involucra unos pocos exones del gen completo, del DOC4, y tenemos los otros pocos casos reportados con duplicaciones en este gen. Entonces, hablábamos de lo que podía suceder con las variantes de novo. Dijimos que necesariamente pues tenían que ser genes que se expresaran en el cerebro, que fueran haplosuficientes, y hacer una revisión en la literatura. Pero además ahora le agregamos que algunas de estas variantes pueden llegar a ser heredadas, ¿no es cierto? Entonces también deben ser genes expresados en el cerebro, haploinsuficientes, pero aquí se nos complica un poco más la cosa también, porque podemos hablar de genes que tienen una penetrancia reducida, una expresividad variable, o pues que puedan existir otros factores de riesgo asociados. Y en este orden de ideas, entonces, pues, digamos, uno de los trabajos grandes que se viene a futuro es identificar esas variantes que son más comunes, que por ejemplo puedan estar presentes en los niños, pero no en los padres, que tienen esa variante rara, ¿no es cierto? Pero que por algún motivo el padre no tiene otro componente de variantes un poco más frecuentes asociado y por eso no está desarrollando el autismo. Entonces, pues hay unos análisis grandísimos que se están haciendo ahora, lo que llamamos el Polygenic Risk Score. Esto necesita cohortes, pero inmensamente grandes. Entonces, uno de los estudiantes doctorales, Luis Carlos Hernández, en este momento está iniciando pues, estudios y colaboraciones para poder hacer estos Polygenic Risk Scores y tratar de entender un poco mejor qué es lo que está pasando con el autismo. Pero esto pues obviamente no lo podemos hacer solos, necesitamos colaboraciones internacionales con los grupos pues que vienen trabajando esto. Afortunadamente tenemos colaboración con el Consorcio Internacional de Autismo y pues gracias a ellos es que hemos podido también trabajar todo esto. Entonces, pues creo que lo que yo les quería decir es que el autismo, aunque cada vez entendemos más, todavía tenemos muchas piezas de rompecabezas que no logramos ordenar. Quisiéramos tenerlo así ordenado, para allá vamos, pero pues creo que y ojalá lo que pues les alcance a dejar acá es la complejidad que hay en el estudio genético de estas enfermedades. Pues finalmente quisiera de todas maneras volver a dar las gracias a los organizadores del evento y pues a la doctora Andrea López por toda su colaboración